lo titulé No esconda tu pecado. Todos sabemos que el pecado ha sido el problema más grande que ha tenido la humanidad. La humanidad ha venido sufriendo debido al pecado, puesto que el pecado lo que trae es muerte y muchas malas consecuencias. Así que, mis hermanos, cuando un ser humano por naturaleza comete o hace algo que no está correcto, siempre trata de buscar un culpable. No sé por qué, pero eso es por naturaleza, digo yo, la naturaleza humana. Busca un culpable para justificarse, de esa manera poder esconderse de ser juzgado por los demás. Se siente tan culpable que a veces buscan cualquier excusa para ocultar la situación o el problema que le está sucediendo o le haya pasado. Hay personas que han sabido que han cometido un error y siguen viviendo como si nada. Siguen viviendo como que todo está bien, lo cual no lo está. En cambio de reconocer el error cometido y recapacitar y aceptar que en sí hizo algo malo y buscar una solución. Pero si esa persona no quiere rectificar, entonces lo que está haciendo es que está escondiendo su pecado. Y desgraciadamente eso es lo que hacemos muchos, que a veces escondemos nuestro pecado y por eso tenemos consecuencias, por eso vivimos con problemas y dificultades. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que a veces no quieren decir lo incorrecto que hicieron. Y entonces, cuando usted hace algo incorrecto, viene y nace la concupiscencia. Y por la concupiscencia nace el pecado. Dice en Santiago 1:15, que entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué dice en Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que si nosotros, que conocemos la palabra, hagamos un pecado, por favor, mis hermanos, reconozcamos que hicimos algo y venga a los pies del Señor y Él nos va a perdonar. Porque por eso dice que tenemos abogado delante del Padre, que es nuestro Señor Salvador Jesucristo. Ahora bien, sabemos que el pecado no es bueno, porque trae consecuencias graves de muerte. Y no solamente eso, sino que también nos aleja de la presencia y de la gracia de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Por lo tanto, cada vez que un creyente cristiano peca, ya por eso no va a perder la salvación. Pero ¿qué va a pasar? Va a suceder que cada vez que ese creyente peca y no se arrepiente de ese pecado, lo que está ocurriendo es que se está apartando. Se está apartando, bendito sea el nombre del Señor, de la presencia de Dios. Y cada vez que continúa pecando, se irá alejando de esta manera. Mire, usted peca y ahí está la presencia de Dios, usted va para atrás. Y se va alejando, y se va alejando. Y cuando usted viene a ver, mi hermano, usted ya no se congrega, ya usted no está escuchando la palabra, ya usted no está viviendo como el Señor quiere que usted viva. Y empieza entonces a tener una reacción, como dice en Apocalipsis 3:16, ya usted viene siendo una persona que se vuelve tibio. ¿Por qué? Porque se está apartando, está escondiendo el pecado. Y cuando usted esconde el pecado, como le dije, usted se va alejando de la presencia de Dios. Y poco a poco usted va perdiendo esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. En Apocalipsis 3:16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Escuchen, amigos y hermanos, estas palabras son fuertes, dichas por el mismo Señor. Te vomitaré de mi boca. Es terrible. Así que si alguno está viviendo esa situación
es muy desagradable delante de Dios, creo que debemos recapacitar, porque yo me voy a incluir también, porque a veces hacemos cosas que no nos damos cuenta y son pecados. Por esa razón yo le digo cada noche antes de acostarme: Señor, yo te pido que me perdones si te he ofendido, porque podemos hacer un pecado sin darnos cuenta. Pero ya una vez que usted dice eso, ya usted se está testificando. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay que esforzarnos en una vida en santidad y apartado por completo del pecado. Si pecamos, no nos escondamos, sino confesémonos enseguida nuestro pecado al Señor y Él nos perdonará. No haga como algunos que siguen pecando liberalmente, porque eso es otra cosa. Dicen: estamos viviendo en la gracia, y por eso ellos creen que tienen la luz verde para seguir haciendo lo que dé la gana, viviendo fuera de orden, y cuando viene a ver, tratan de justificarse de que no es un pecadito, porque no dicen pecado. Muchos dicen: no, eso no es nada, eso es. Pero un pecado es un pecado, mis hermanos. Y tenemos que estar muy cuidadosos en eso. Tenemos que estar viviendo una vida ordenada y agradable delante de Dios. Hay muchos que se justifican. Se justifican porque dicen que están viviendo en la gracia. Y al final terminan como terminaron Adán y Eva, cuando notaron que estaban desnudos y se dieron cuenta lo malo que es desobedecer a Dios, porque murieron espiritualmente y por consecuencia nació el pecado. Ese es el pecado que ha venido de generación en generación, maltratando la humanidad, porque hasta la misma creación está gimiendo para ser liberada de ese mismo pecado. Dios mismo le dio instrucciones a Adán y a Eva que si comían del árbol prohibido iban a morir, lo cual fue exactamente lo que sucedió, que murieron espiritualmente. Y debido al pecado, nació el pecado en sus vidas. Y fueron apartados y echados de la presencia de Dios. O sea que, mis hermanos, cuando nosotros pecamos, nos apartamos de la presencia de Dios. Nos apartamos, porque de esa misma forma somos apartados nosotros los creyentes cristianos. Cada vez que cometemos pecado y no lo reconocemos como pecado y seguimos viviendo normalmente como que nada ha pasado. Pero ¿qué sucederá cuando queramos acercarnos nuevamente a la presencia de Dios? El Espíritu Santo va a estar contristado. No vamos a tener esa misma comunión. ¿Por qué? Por ese pecado que no lo hemos confesado. Entonces, el Espíritu Santo ya está contristado debido a que estamos escondiendo el pecado. Y hasta que no reconozcamos que lo hemos ocultado, los pecados, no vamos a tener esa misma intimidad. No lo vamos a tener. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, si estamos en esa condición, el Espíritu Santo se mantendrá en nosotros, porque Él no se va a ir. Una vez usted tiene el Espíritu Santo de Dios, Él va a estar con usted hasta la muerte. Pero sí se puede apartar, o sea, se va a alejar poco a poco. Porque usted ha conquistado el Espíritu Santo de Dios por no confesar el pecado que usted ha cometido. El Espíritu Santo se mantendrá en nosotros, como les dije, pero estará triste y se empezará a alejarse poco a poco. Y debido a esa situación empezamos, como les dije, a no orar, no leer la Biblia, ya dejamos de congregarnos y llegamos a un nivel donde ya no nos importa tener esa relación íntima con el Señor, como cuando el primer amor, que nosotros buscábamos esa comunión, buscábamos ese deseo de estar siempre buscando la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa cuando se ve ese primer amor? Nos vamos enfriando también. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito eres, Jesús. Dios mismo no ha dicho en su palabra
que nos apartemos del pecado. Porque tú te apartas cuando tú cometes pecado y reconoces que tienes que arrepentirte y no te arrepientes. Te va alejando. Dice, tú te apartas cuando te separas, y te alejas es cuando te distancias de alguien o de algo. Dicho esto, es igual cuando una persona que es salva y peca de nuevo y no se arrepiente y confiesa el pecado. Esa persona sigue viviendo y no confiesa el pecado. Esa persona sigue viviendo normal, pero al final tendrá consecuencias, porque el pecado siempre trae consecuencias y aislamiento del hombre con Dios. El peligro es que cada vez que la persona peca, lo que está produciendo en su vida espiritual es un alejamiento de la presencia y de la gracia de Dios. Ese alejamiento sucede porque Dios es santo y por lo tanto Dios no puede estar donde hay pecado. Dios no es santo. ¿Qué dice la palabra? Sin santidad nadie verá al Señor. La persona con esa actitud se va alejando de Dios cada vez más y más, hasta que esa persona reconozca de que no se debe pecar y esconder el pecado y seguir viviendo una doble vida, porque sin darse cuenta empezamos a vivir una doble vida. Una vida en pecado no podrá tener una buena comunión con el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay que tener conciencia que aunque Dios ama al pecador, pero Él detesta el pecado. Él no puede estar donde hay pecado, mis hermanos. Así que no esconda tus pecados, sino apártate por completo y busca la comunión íntima con Dios por medio de su Santo Espíritu. Cuando se busca la presencia de Dios, estaremos viviendo en santidad. ¿Cómo podemos vivir en santidad? Escudriñando la palabra, buscando su presencia en oración. Otra cosa, es necesario ser hacedores de la palabra verdadera, como decía el hermano. Porque de qué le vale usted saber la palabra, pero si usted no vive la palabra, no está haciendo correctamente. Entonces tenemos que ser hacedor de la palabra, para que de esa manera nosotros podamos dar un buen testimonio. Bendito sea el nombre de Jesús. Y tener una buena comunión y relación con nuestro Señor Salvador Jesucristo y nuestro Dios Padre. Pero cuando pecamos, lo que hacemos es contristar al Espíritu Santo, y el resultado es que se aleja de nuestras vidas. Y cuando nos alejamos de la presencia, viene más fácil las tentaciones y las pruebas, como le sucedió al rey David, que cometió un pecado con la mujer de su amigo Urías. Eso está en 2 Samuel 11:4. Dios tuvo que mandarle a Natán para que amonestara al rey David por lo que había hecho cuando tomó a Betsabé, mujer de su amigo Urías Eteo. Dice en 2 Samuel 11:4, y envió David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella. O sea que eso fue el rey cuando se quedó en su castillo, en su casa, y no fue a la guerra, vino a la tentación. Dice que estaba caminando en la tarde y vio esa mujer hermosa bañándose y le llamó la atención, y él, como era rey, pues la mandó a buscar. Lo que él no sabía, que esa mujer era ajena. Esa mujer era del amigo de él, estaba peleando en la guerra. Y mira lo que sucedió. Luego la mujer concibió y le mandó a decir al rey que estaba encinta. Mire la consecuencia que dio ese pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Para hacerle la historia más corta, David no solamente le tomó la mujer a su amigo Urías, sino que también lo mató. El rey David trató de engañarlo para que pareciera que el niño de Betsabé que esperaba era para él, o sea que era del esposo y no del rey. Y el plan maligno que tuvo el rey fue que mandó a buscar de la guerra a Urías. Él vino y le invitó a comer y luego lo mandó a que fuera a dormir con su mujer.
Mira qué astucia tenía el rey, que quería que Urías se acostara con su mujer para de esa manera justificarse el error que él había hecho. Pero ¿qué pasa? Que Urías era un hombre íntegro. Urías le dijo: no, señor rey, ¿cómo yo me voy a acostar con mi mujer mientras que mis hermanos están peleando en la batalla? De ninguna manera yo voy a hacer eso. El hombre se fue, pero durmió a la puerta de la casa del rey. Y cuando el rey se dio cuenta, trató otra alternativa. Dice: bueno, vamos a embriagarlo ahora. Y lo embriagó, pero ni así él se acostó con su mujer. La última alternativa que tuvo David fue que le mandó una carta al capitán para que lo pusieran enfrente de la batalla. ¿Y qué sucedió? Urías murió. Y por eso le dije al principio, por esa consecuencia, por ese pecado que hizo el rey David, mandó a matar a sus enemigos sin darse cuenta. Bueno, ya cuando vio que no tenía otra alternativa, bendito sea el nombre de Jesús. Qué triste y desagradable consecuencia le trajo al rey David por tratar de esconder su pecado, y hasta tuvo que mandar a matar a su amigo para querer ocultar el pecado cometido con Betsabé. El rey David tuvo que llorar y arrepentirse, pero aún así, con todo su clamor, el niño murió por su consecuencia a ese pecado. O sea que, hermanos y amigos, el pecado trae consecuencias graves y malas. ¿Cuál es lo primordial de este mensaje? Aprender a confesar cualquier pecado que cometamos, porque no se debe esconder ningún pecado, puesto que trae consecuencias y muchas cosas más de daños. Recordemos siempre esto, que el pecado primeramente te aleja de la presencia de Dios. Segundo, trae mala consecuencia, porque el pecado acarrea cosas que no dan buenas cosas, sino que traen más problemas y hasta la muerte. Dice que el pecado trae injusticia, egoísmo, inmoralidad. Todo eso y más fue el resultado del pecado que cometió el rey David. De esa misma manera le puede suceder a cualquier persona que se quiera justificar de sus errores, escondiendo su pecado y demostrando que lleva una vida normal, que está viviendo correctamente delante de Dios y delante de los hombres, pero no es así. Está viviendo una doble vida, porque está viviendo delante de Dios, está tratando de vivir correctamente, y delante de los hombres está viviendo desordenadamente, pecando deliberadamente. Y entonces viene a tener ese hombre una doble vida. Otra cosa muy importante es tener en cuenta de no justificarnos, sino confesar nuestro pecado, como lo dice en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad y de todo nuestro pecado. Solamente el Señor Jesús tiene el poder de limpiarnos y perdonarnos. Cuando reconocemos nuestras debilidades y confesamos que somos pecadores, evitamos hacer lo mismo que los demás que pecan y no se arrepienten, y al final termina muerto por el pecado, porque lo dice muy bien en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Pero algunos no quieren entender y no le quieren dar la prioridad del poder que tiene la palabra de Dios. Otra cosa muy importante es que hemos sido salvos por la gracia de Dios. La palabra dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Eso está en Efesios 2:8-9. Nosotros todos fuimos apartados de Dios por el pecado, pero por su infinito amor y misericordia, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por ese amor ágape de Dios hemos sido redimidos. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo.
Dios, porque no ha querido nunca desecharnos, permitió que su Santo Hijo Jesucristo tomara el lugar nuestro, de cada uno de vosotros aquí presentes y en las redes sociales, para que por medio de Él pudiéramos ser libertados del pecado, porque como les digo, el pecado trae muerte. Aquellos los cuales todavía están viviendo, le hago un llamado en el mundo, que están llevando una vida vacía, una vida sin esperanza, y los tristes de su condición es que al final del día, con una sentencia de muerte. Mis amados, por esa falta de conocimiento que tienen todavía muchos, están confundidos, engañados por la mentira del sistema de este mundo, porque nos han venido engañando de temprano con religiones y con doctrinas falsas. Ahora nosotros como cristianos creyentes, nuestra responsabilidad de mayor importancia de informarle que hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo Jesús. Él es el único que puede dar salvación. Pero que es necesario apartarse del pecado para poder acercarse a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. No podemos olvidarnos cuando vivíamos de la misma manera que ellos están. Nosotros también vivíamos una vida desordenada. Seguíamos la corriente de este mundo pecaminoso que está conforme al príncipe de la potestad del aire de maldad, el cual él le da un espíritu de desobediencia a aquellos hombres que todavía están viviendo en el mundo. En esta generación que está completamente confundida, porque mis hermanos, el mundo día a día nos está dando ejemplo de que debemos de buscar a nuestro Creador, de que debemos cambiar. Aquellos que todavía están viviendo en esa vida desordenada, recapacita y mira cómo te está dando ejemplo el mismo mundo. Solamente Cristo puede dar salvación del alma. Ore por tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Así que nosotros como creyentes tenemos que interceder por esos hombres desobedientes para que sean transformados por el poder del Espíritu Santo y dejen todo tipo de rudimentos y doctrinas falsas, como le dije, los cuales le han engañado para apartarlo de la verdad y mantenerlo atado en su pecado, porque eso es lo que el enemigo quiere, mantener a la humanidad atada en el pecado, en la ignorancia. La misma palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y eso es lo que se trata la iglesia, mis hermanos y amigos, de traer la palabra, de traer convicción de pecado a las almas, de que no sigan viviendo desordenadamente, porque va a tener consecuencias malas. Al final del día es muerte que trae el pecado. Somos nosotros, la iglesia de Cristo, que fuimos llamados para llevar el mensaje de salvación en estos días. Hay que enseñarles de que no escondan sus pecados, sino que vengan al arrepentimiento, y así van a tener salvación y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre, lo dice la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos da libertad, pero tenemos que arrepentirnos, tenemos que leer la palabra, aquellos hermanos, no simplemente venir a la iglesia una vez a la semana, sino tratar de tener una comunión, una intimidad diariamente con su Creador, con su Salvador, por medio de su palabra, escudriñándola, leyendo la palabra, orando, ayunando, y de esa manera su hombre interior se va a fortalecer, porque eso es lo que pasa con el pueblo de Dios, que no hemos descuidado en mantenernos leyendo la palabra, en mantenernos enfocados en el camino correcto, y a veces nos dejamos llevar con las cosas del mundo, con los ajetreos. A veces hay personas que tienen 2 y 3 trabajos porque no pueden sostener su familia, pero siempre hay que sacar tiempo para Dios. Y cuando usted haga eso, mi hermano, el Señor lo va a bendecir grandemente. A usted no le va a faltar nada, porque Dios nunca deja a sus hijos en vergüenza, ni lo deja que queden sin pan. Él siempre va a sostener a sus hijos. Dios es bueno, pero tenemos que acercarnos a Él
Tenemos que apartarnos de nuestras maldades. Tenemos que reconocer que estamos viviendo en una naturaleza pecaminosa, que cada día podemos fallarle al Señor. Pero por eso Dios es un Dios misericordioso. Por eso es que Jesús es nuestro abogado delante del Padre. Es nuestro sacerdote. Bendito sea el nombre de Jesús. Para concluir, recuerda, no esconda tu pecado, sino confiésalo, y así no te apartarás, ni te alejarás de la presencia y la gracia de Dios. Porque eso es lo que el enemigo quiere, mis hermanos, que nosotros nos apartemos de la presencia de Dios. Y cuando nos apartamos de la presencia de Dios, también nos apartamos de su gracia. Antes de terminar, voy a hacer un llamado en las redes sociales para aquellos que no han hecho la decisión de arrepentirse de su pecado y de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Simplemente haz esta oración conmigo y tú serás salvo. Repite conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Yo me arrepiento de mi pecado y te pido perdón. Yo te pido que tú vengas a vivir a mi vida. Te abro mi corazón y te pido que tú permitas que tu Santo Espíritu me ayude a vivir una vida agradable a ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre tuyo, Jesucristo, te lo pido y te doy gracias. Amén. Así que, amigos, si tú hiciste esta oración, ya tú eres salvo. Porque solamente te arrepientes y automáticamente el Espíritu de Dios viene a vivir contigo. Padre, te doy gracias, Señor. Vamos a bajar nuestras cabezas para orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que tú has permitido que estos hermanos que están aquí presentes y en las redes sociales escucharan, Señor.